Muy bien. Vamos entonces a iniciar un trabajo a modo de taller, ¿ya? El que me ha enviado más bien un trabajo es Alexis, ha enviado un trabajo que es casi una monografía, ¿no? Y a ver, creo que debe estar por acá. Sí, sí, el pensamiento del mundo para la sexualidad de las familias en comparación con los principios bíblicos. Es un título bastante largo, pero dice bastante, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí, Alexis? Ya. En este caso, el trabajo que realicé, toqué el tema sobre lo que es la ideología sexual en las familias. Bueno, básicamente también tomándolo desde el punto de los principios del mundo, ¿no? Lo que la gente cree correcto y cómo se ha ido transformando a lo largo de los años, comparándolo con los puntos bíblicos que el Señor ha puesto, ¿no? Como mandatos. Por eso ha puesto el pensamiento del mundo para la sexualidad. Y entonces, pero acá había que corregir un poquito, dice el pensamiento del mundo para la sexualidad, debería decir el pensamiento del mundo sobre la sexualidad Ok. en comparación con los principios bíblicos. Ya no deberías poner familias, porque el Ok. tema es la sexualidad. Ok. ¿Ya? Entonces, el pensamiento del mundo en la sexualidad en comparación a Sirian, ¿no? Sí, Ok. Está bien. Muchas gracias, pastor. bueno, eso es más o menos para ir corrigiendo. Por ahí tienes, has hecho cuánto, más de 23 páginas son, ¿no? Sí, pastor. Bueno, 23 páginas donde incluye lo que es la portada, ¿no? El índice. Claro, Y claro. bueno, En serían total, pues, 21 en totales con escrituras. básicamente unos 18 a 20 páginas, más o menos. Ya, Sí. ya. Pero tú has puesto principio de sexualidad del mundo. ¿Por qué lo has puesto de esa manera? O sea, lo realicé de una perspectiva bíblica cristiana. Ya, pero por eso. Ahí has puesto a un lado pensamiento del mundo. Y después de eso, principio de sexualidad del mundo. Y das una serie de cosas aquí. ¿No sería Sí. más bien, en vez de usar mundo en la sociedad, mejor? Ya está bien, pastor. Pensamiento de la sociedad. Pensamiento de la sociedad sobre la sexualidad en comparación con los principios bíblicos, porque tiene que ver con la sociedad. La palabra mundo ya te enmarca por otro lado, ¿no? Esa es una forma de lenguaje nuestro, pero Sí. que no es muy bueno como para un trabajo, No, está bien, pastor. porque en el trabajo depende también del profesor como lo plantea también, Sí. pero cuando hablamos de pensamientos del mundo, estamos hablando de lo mundano, o no es lo mundano. Entonces ahí ya estás marcando una manera de mirar las cosas y también una división, ¿no? El mundo piensa así, nosotros pensamos desde otra manera. Entonces estás trabajando ya una idea dualista, ¿no? Bueno, es la expresión que Oh, está aquí, sí. Entonces, más bien eso sí, principio de sociedad de sexualidad, punto, nada más debería ser. Eh, ¿Por qué pusiste identidad de género? perdón, pastor. ¿Por qué pusiste identidad de género? Ya. Entonces, tocaba los principios de sexualidad, ¿no? Y ahí, investigando, veía que mucho se tocaba sobre esto, ¿no? Y también pensamientos propios, no por motivos de investigación mías. Coloqué de identidad de género, ¿no? Lo que ahora se está tratando de
como ahí escribo, normalizar entre las personas, ¿no? Lo que es la ideología, la identidad de género, el tema de lo que es el yo querer, yo poder escoger otro sexo independientemente de mí, ¿no? Ya, pero eso sería entonces problemática de sexualidad en la sociedad moderna. Eso debería decir acá. Porque tú das varias problemáticas, por ejemplo, problemas y relaciones sexuales prematrimoniales o métodos anticonceptivos, no necesariamente son problemas, pero bueno, lo has puesto ahí, embarazo no deseado, sí. Y la sexualidad en la familia, ¿a qué te referirías en eso? Al tema de lo que es la educación sexual en la familia, o sea, antes se veía mucho, bueno, investigando y también preguntando, lo que es el tema de sexualidad se cuidaba más dentro de la familia, era más rescatado, por así decirlo, de parte de los padres y esto mismo de parte de sus padres. Entonces, ahora, bueno, por ese tema de sexualidad, por eso es que puse, ¿no? Como usted dice, es bueno cambiar ese que esté sexualidad del mundo. Debido del sentido del mundo, muchas familias se permite, se ve muy ligeramente el tema de sexualidad en la casa o lo ven normal, que sus hijos de edad menores tengan ya relaciones a temprana edad. Pero cuando tú hablas de sexualidad, la palabra sexualidad no tiene nada que ver con relaciones sexuales. Claro, Sexualidad tiene que ver con el hecho de que el hombre es hecho, eh, tiene, hay dos características, ¿no? Dentro del hombre, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Y aquí, entonces, la sexualidad tenía que ver con cuál es entonces el rol en la familia del padre o de la madre o de la pareja, el matrimonio, ¿no? Y cómo expresa su sexualidad hacia los niños, ¿no? No hay educación sexual, nunca lo hubo, de paso, ¿ya? Que yo recuerde, ninguno de nosotros hemos recibido clase de sexualidad por nuestros padres, más bien los padres han tenido una negativa de hablar eso o simplemente lo han visto como un tema negativo o malo, ¿no? Entonces eso también ha sido otra cosa. Y lo que nunca se querido hablar es de ciertas cosas que ocurren, entonces ahí sí debería ser no solamente relaciones sexuales prematrimoniales, sino la, las expresiones, ya sería acá, o problemáticas de sexo en la familia, porque ahí sí podía ser violación, ¿no? Qué sé yo, convivencias, en fin, ¿no? No sé cómo has trabajado el tema en todo caso, ¿no? Pero había que leerlo, ¿ya? Pero sí, ahí hay unos detallitos que hay que corregir. Desde mi punto de vista, digamos, desde la metodología, ¿no? ¿Ya? En la temática ya no me meto, entonces eso ya es otra cosa, ¿ya? sí, ¿Está está bien, bien? pastor, muchas gracias. Sí, 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 está bien. Bien. Ya, entonces, sí, hay que, se puede pulir el trabajo, se puede pulir, ¿ya? Está para pulir. Pastor, está bien. Está bien. Pastor, de repente lo puedo estar molestando así para que me pueda ir ayudando con esa parte. Ya, pero como esto depende del profesor también, cómo lo va a tomar o qué cosa es, y ya eso depende de cómo lo trabaje también, ¿no? Ay, sí, 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 pues está eso bien. también es el otro lado, ¿ya? Ya, entonces vamos a ir ahora sí a mirar nuestro trabajo, con lo que nos queda el tiempo, de cómo ir desarrollando entonces una, una temática, ¿ya? De investigación. Vamos a hacer ahí en general, a ver quién se le ocurre a un tema que quieran que abarquemos ahora. A ver, acá, por ejemplo, tengo el plan y metodología de trabajo.
esa es otra forma de ver la situación, ¿no? Elaboración de tipo de investigación, ¿no? Después de tener la luz del tema de seleccionado, la naturaleza del problema, bueno, aquí habla de hipótesis, de la que no hemos hablado en el anterior, pero no se necesita. La hipótesis es para trabajo de tesis. Entonces, la pregunta es, ¿una investigación bibliográfica o que es asunto de lecturas, enciclopedias, libros, diccionarios, revistas, páginas de internet, otras formas de literatura, ¿no? O va a ser una investigación de campo? En cuanto a investigación de campo no hemos hablado, ¿no? Esa sería la fuente de información que encuentras en personas bajo entrevistas, encuestas y las visitas a los diferentes lugares, ¿no? Para recabar la información. Algunos temas, dice acá, se prestan para un tipo de investigación y otros para el otro, ¿ya? Generalmente los que vamos a trabajar y trabajamos en un seminario, generalmente todos son de corte bibliográfico, ¿no? O sea que se necesita hacer uso de libros, ¿ya? Bueno, acá hay otro espacio del asunto, de lo particular a lo general. Eso sí es mejor. Vamos entonces a un tema. A ver, vamos a trabajar de este modo y vamos a hacer algo como esto. Vamos a iniciar un trabajo y ustedes van a ir participando, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ir entonces a ver un tema. A ver, ¿qué tema quisiéramos tratar? ¿O un tema que quieran alguien proponga por ahí? ¿A un tema que les inquieta en este momento? Podría ser una investigación, un tema sobre la iglesia presbiteriana, Pastor Sánchez, sobre la diferencia entre la presbiteriana nuestra con la presbiteriana ortodoxa. Pero eso tenía que ser un trabajo de campo. Más amplio. Trabajo de campo. Ah, ok. Claro, ok. porque no hay documentación, libros, todo eso. Bueno, tenemos la Constitución, pero la Entonces, Constitución la es Westminster. muy parecida a las constituciones que tienen las otras iglesias. Ujú. Entonces, ahí no te dice mucho. Lo que tendría que hacerse, tampoco ver este asunto de Westminster, porque es la base. Ya. En lo teológico, en lo bíblico, es lo mismo. Entonces, Es en la práctica. sería un tema bíblico. Entonces tenías que, no, más bien de campo, como digo, tenías que hacer investigación en las iglesias. Entonces tener dos, tres modelos de iglesia de la IP Cristo P y dos o tres modelos de iglesia de la iglesia presbiteriana en general, ¿no? Por ejemplo, John McKay era presbiteriano. Sí, Su iglesia allá en pero Escocia. hay varias, pues hay Varias iglesias presbiterianas de origen escocés, Sí. iglesia presbiteriana americana, iglesia presbiteriana suiza, ¿ya? Entonces, hay que ver de cuál tendencia trabajan. Ahora hay la iglesia presbiteriana de origen coreano. Esa es la tendencia que tiene la iglesia de la IP Cristo P. Entonces, todo eso tiene que ver con trabajo de campo. Entonces, tiene que poner personas representativas, ¿no? Los misioneros coreanos, por ejemplo, y hacer una encuesta, una Ok. entrevista. ¿Ves? Pastor, podría ¿no? ser, Líderes, hablar con los ancianos, hablar con los pastores, hacerte toda una encuesta para ver cuál es la idea más o menos que tienen
sobre lo que es el ser presbiteriano, tener un perfil del asunto, ¿no? De lo más o menos cuál es la visión de los presbiterianos y cómo es la visión de la iglesia de la IP Cristo P. ¿Bien? Entonces es un trabajo de campo de todas maneras. ¿Bien? Hacer encuestas, hacer entrevistas, ¿no? Sacar datos, ¿no? Buscar actas, ¿no? Y luego de que has hecho todo esto, haces tu, ¿cómo se llama? Lo que llama la recopilación de datos, ¿no? Ya tienes la recopilación de datos y ahora sí vas llenando entonces tu información, qué cosa es lo que tienes y vas decantando aquello que te sirve para tu trabajo y lo vas poniendo en un bosquejo, ¿no? En un orden. Y al final, qué cosa es lo que te va a botar el trabajo, ¿no? Si hay diferencia o no hay diferencia. De repente puedes encontrar que no hay diferencia, que es igual. Solo que hay ciertos aspectos, por ejemplo, en el culto o en la práctica que se hace a nivel, digamos, de la iglesia y la comunidad, ¿no? Que diferencian con respecto a la otra, ¿no? Por ejemplo, si tú vas entiendo que las iglesias se dividieron, porque había una sola presbiteriana, creo por ahí, y algunos estaban opinando que se debería cantar solamente himnos y salmos. Y otro decía, no, también hay que añadir coros. ¿Ya? Entonces, unos opinaban que eran himnos y salmos, y otro decía, además, alabanzas diversas y coros, ¿no? Entonces, por esa situación, pues, se dividió. Uno se fue para un lado, otro se fue para otro, ¿no? Entonces, por una cuestión de la alabanza, entonces uno tiene una característica, otro tiene otra característica. ¿Bien? Una característica que también resaltaría dentro de un trabajo así es, por ejemplo, el uso o la práctica del bautismo. La práctica del bautismo en general de la iglesia presbiteriana es bautizar infantes, niños, ¿no? Sí. Ya, pero en la iglesia de la IP Cristo P se bautiza adultos y se hace por inmersión, no por aspersión. ¿Mm? Y aparte también se usa el de aspersión, ¿no? De paso, o sea, ambas cosas se usan. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia. ¿Ves? Bueno, pero ese trabajo es trabajo de campo, vuelvo a repetir. Ya. A ver, un tema. Pastor, disculpe, ¿el Sí. tema tiene que ser netamente de corte cristiano o puede ser un tema libre? No, también puede ser libre, pero claro, como estamos en un seminario, ¿ya? Yo decía un tema que sea pues más cercano a eso, ¿no? Pero pues, el tema que quieren puede hacerse, ¿no? Porque yo Como hice práctica, ¿no? un bosquejo así simple sobre las redes sociales. No sé si podría. Las redes sociales, ya, pero ese otro tema también, ahí viene otro detalle. Este también es un trabajo de campo. No es un trabajo de investigación bibliográfico. ¿Ya? Yo sé que ahora hay libros sobre cómo son las redes, pero puede ser como principio, puedes utilizar eso, cómo se formó, cuál es el origen, ¿no? Cómo se fue desarrollando, luego las aplicaciones, luego también las diversas tendencias que se han hecho, ¿no? Y cómo se hace el uso de las redes y las plataformas hoy día, ¿no? Pero el trabajo fuerte va a ser siempre trabajo de campo, y ahí tiene que ver con encuestas, ¿no? Doctor, entonces lo que usted está refiriéndose ahorita es hacer un trabajo teológico, donde podamos usar libros. O bibliográfico de cualquier tema. Puede ser cualquier tema, pero que tenga que ver con bibliografía, ¿ya? El trabajo de campo sí es bueno, no está malo también, ¿no? Hacer un trabajo de redes, de ver cómo se maneja, cuáles son las proyecciones, entonces, ya, Y ok. dejaron las redes y siguieron Pero eso. eso
eso es un campo, pues, grande, ¿no? Entonces tienes que visitar páginas, tienes que ver tendencias, tienes que ver uso de plataformas, ¿no? Cuáles son las que están al día, porcentaje de personas que, ¿no? En cuanto a edades que utilizan, el sector que utiliza, ¿no? Las tendencias en cuanto a costumbres, preferencias, actividades, en fin, un montón de cosas que pasan por encuesta, bueno, ¿no? Pastor, Ya, disculpe, yo usé como tema delimitado la adicción a las redes sociales. ya. No sé si lo podría, ¿cómo se llama? Detallarlo para que me pueda La entender. visión, No, la adicción. la adicción, ya. ¿Para Sí. qué curso es? No, o sea, como tema principal escogí, ¿cómo se llama? Las redes sociales, pero como tema delimitado escogí la adicción de las redes sociales, Ya. que afecta las relaciones interpersonales, ¿no? Eso es lo que, Ya, o entonces ahí sea, me ya, refiero a ya los está adultos, ¿no? trabajando una problemática, Sí, ¿no? Redes sociales, pero sobre la adicción, ¿no? Este es un tipo de adicción, porque hay otro tipo de adicciones, ¿no? La ludopatía, por ejemplo, es otra adicción. ¿Qué otra cosa? Los juegos de azar, los juegos en red. o juegos en red, ¿no? Ya. En fin, pero ya, la adicción en las redes sociales. ¿Para qué trabajo? ¿Es independiente, particular o es para un curso? No, o sea, lo hice como ejemplo Ya, para ya. poder, ¿cómo se llama aquí? Ya, aquí puedes combinar varias cosas, ¿no? Entonces, ya, Compañía ese de sería campo. el tema, la adicción de las redes sociales. Y Ya, pastor, disculpe, pero, y pero como tema específico, como objetivo le puse concientizar a los adultos que sobre el riesgo del uso de las redes sociales, ¿no? Lo puse como objetivo. pero a los adultos, Sí, normalmente los adultos se llama, son adictos, ¿no? A las redes sociales actualmente. No solo los adultos, ¿no? Los jóvenes también puede ser. no es más bien la adicción es de los jóvenes. Claro. Tanto niños, jóvenes, Porque ahorita. adultos depende también de qué tipo, porque adultos no tanto manejan las redes, ¿eh? Son los que menos manejan. Los jóvenes son los que utilizan las redes y ellos son expertos en eso. Y los adultos pueden ser los juegos de repente, ¿no? A mí, bueno, no me gustan los juegos, no me gusta jugar en redes, no sé, no le hallo sentido. Estamos iguales, pastor. No me gusta. Yo quisiera de mi celular borrar los juegos. Yo los he borrado, pero siempre se ponen ahí. No los uso. Pero es lo que hay, pues. Entonces, No hay no. tiempo, pastor, para eso. Sí, pues también eso es otro detalle, pero no me gusta, no me gusta. Pastor, podría ser un título para el hermano, ¿no? Las redes sociales, una adición necesaria en estos tiempos, porque quiero o no las clases, la rutinaria de la Ya, vida, pero la es otra cosa, conectividad con pero la familia, nos embrasca a estar metidos a las redes sociales, ¿sabes? ya, pero una cosa es el uso de las redes en la educación, eso sería un trabajo también. En vez de ver la adición de las redes sociales, podría ser las redes sociales y su uso para la educación. Para la educación, para la comunicación. Claro, no, pero sobre todo para la Sí, educación, ¿no? Las redes sociales y la educación, porque pues ya está. Ahí sí podemos hablar de eso y estás especificando, pues, ¿no? Ese sería un tema específico. O sea, el tema sería las redes sociales, ¿no? Tema general. Pastor, en todo caso, en el tema de la investigación tenemos que recabar todas las fuentes, en todo caso, para este Claro, tema, sí, sí. para hacer nuestro Sí, trabajo. así es. Ujú. Ya.
Entonces, las redes sociales, ahí, tema general. Y entonces, del tema específico sería o la adición de las redes sociales o las redes sociales y la educación. O el uso de las redes en la educación. Porque puede ser uso de las redes de la educación, uso de las redes de los, el uso de las redes en los grupos juveniles, uso de las redes para investigación, uso de las redes como actividad social, ¿no? O sea, uso de las redes para interrelacionarse, ¿no? O como uso de relaciones sociales. O sea, hay varias formas, ¿ves? ¿Cuál sería entonces una? ¿Tú crees que ese sería entonces la adicción a las redes sociales? Todavía ahí falta eso, ¿no? La adicción juvenil a las redes sociales. ¿Qué parece? O lo dejamos así nomás, la adicción a las redes sociales. Ahí investigaría si son jóvenes, adultos, ancianos, qué sé yo, o niños. Profesor, Sí. el tema ahí es de que si no definimos el grupo, sería demasiado amplio. Claro, claro, pero también en el trabajo había que, yo estoy anotando más la adicción en los jóvenes que en los adultos, ¿no? Porque los adultos no saben manejar redes. Bueno, lo que pasa es que ahí mucho dependería el manejo de adulto, porque adultos de 25 o 28 años para arriba, y hay muchos jóvenes adultos que igual tienen adicción. Quizá Ya, los que pero no si manejan están, mucho redes estamos hablando de 45, 50 para arriba, ya, por o eso, de entonces 50 para deberíamos arriba, pero hablar, de 40 para abajo, 45 para abajo sí manejan redes. por eso, entonces diríamos que adicción juvenil podría abarcar hasta una edad, pues una edad que más o menos plantee, ¿no? Pasado los 25, ¿no? Porque juvenil sería hasta los 25, máximo 30 años. Ya, sí, máximo 30 años. Uh-huh. Pero si pones ahí adicción en los adultos a las redes sociales, entonces ahí te marcaríamos más de 40 para arriba. Ahora, profesor, una consulta. En este caso, ¿cómo podremos definir el límite entre adicción y el tema de conectividad y comunicación? Porque, por ejemplo, Por eso, las redes sociales ya se han transformado en todo lo que es una necesidad para la comunicación más hoy día por la pandemia. Pero obviamente todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos considerar el tema de adicción y hasta qué punto podríamos considerar una necesidad, ¿no? En base a qué podríamos delimitar esta diferencia. esa delimitación la vas a encontrar en el mismo trabajo, porque la adicción tiene que ver con la con pregunta dependencia. o con la duda? ¿Ah? La adicción implica dependencia. ¿Ya? Sí, profesor, pero por ejemplo, le explico, en este caso, le digo, por ejemplo, yo trabajo y si no tengo mi WhatsApp, no me puedo comunicar. Y no es tanto por dependencia, sino porque bueno, especialmente las condiciones de pandemia y hoy en día a partir de las redes celulares, prácticamente ya casi la gente no se comunica por celular fijo, sino por teléfono fijo, sino por celular. Es más fácil ubicar a la persona, mandar comunicados, tener una respuesta rápida, facilita la comunicación, ¿no? Ahora, el otro tema es quizás cuando por ejemplo, cuando una vez estuve haciendo una consulta sobre eso, me dijeron, por ejemplo, hicimos una pregunta, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicas a las redes sociales? Y había muchachos que dedicaban 4, 5, 6, 7 horas y parecía que prácticamente todo el día paraban en las redes sociales, ¿no? Entonces, eso obviamente ya está dentro de una adicción, pero definitivamente, por ejemplo, ¿cuánto sería o dónde podríamos consultar, ver
para estimar un estándar, ¿no? Porque no podemos simplemente hacerlo de una manera cualitativa, tenemos que ver una manera cuantitativa, ¿no? Claro. Y en base a especialistas, ¿no? Ahí Bueno, hay que anotar eso. o Mira, sea, primero es el especialista el que nos tiene que decir, ¿es adicción? No es adicción. No, lo que hay que definir es la palabra adicción. ¿Cómo lo vas a conceptuar? ¿Ya? Porque adicción, entiendo, implica dependencia, pero también la adicción es que depende de eso y te lleva te aísla, te despersonaliza, ¿no? Te disocia, te crea conflictos, ¿no? Eso es lo que es una adicción. Ya no puedes hacer tus relaciones normales con la familia, en los negocios, no. Eh, eso es lo que sería una adicción. En cambio, el uso de las redes para trabajo, para estudio, para comunicarte los diferentes planes, tareas que tienes que hacer, eso es obligatorio, ¿ya? Ahí no hay. Pero, por ejemplo, si tú estás en las redes, ¿ya? Y estás escribiendo y cualquier cosa pones, por ejemplo, hay gente que pone desde que se levanta, ¿no? Oh, yo me levanté de esta manera y pone la foto, ¿no? O de pronto agarra y lo primero que hace es ir al baño y se pone una foto en el baño, ya, y lo publica. Después lo que come, ¿no? O que si toma agua, o que si no toma agua, o que si salió solo o no salió. Ya, ahí hay una cuestión que es sintomática, ¿no? Ya es una patología. Entonces se está usando, Claro. ya es una adicción. ¿Te das cuenta? Sí, profesor, yo le refería más que todo al límite, porque obviamente el extremo, obviamente es fácil de poderlo detectar. El tema sería No, no en qué solamente, no, momento fíjate, pasamos la línea. por eso te estoy No diciendo, sé si me explico. eso que te estoy diciendo no es extremo, no, eso sería adicción. Eso sería adicción. O sea, el uso de redes te va a ayudar, primero, si te formas, si por ese medio tú trabajas y por ese medio te hace contacto, haces tus negocios, ya, tus estudios, eso contribuye a ti. Ahí no hay adicción. ¿Ya? Ahí no hay adicción. La adicción, vamos a repetir, tiene que ver entonces con disociarte, ¿ya? Con romperte, o sea. Pero una consulta, profesor, pero eso no sería más bien las consecuencias, porque por ejemplo, bueno, me ha tocado tratar con no es chicos consecuencias. con drogas, por ejemplo, hay drogas que se utilizan como fármacos para poder controlar ciertos problemas, ¿no? Sí, O sea, todos los analgésicos son drogas. Ahora, sí, cuando se usa en exceso, mejor dicho, se utiliza mal, sería la palabra correcta, cuando se utiliza mal, comienza un proceso de adicción. así Entonces, es. por ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momento nosotros lo podemos utilizar mal y tarde o temprano va a terminar en un proceso adictivo? Claro, lo usas mal cuando, cuando comienzas con esos detalles, ¿no? Ya hemos dicho, o sea, el detalle, por ejemplo, que tenemos ahora es agarrar, a ver, para cualquier cosa, inmediatamente está, de nuevo, cada 5 minutos, ya usas el celular. Y esto ya es una adicción, básicamente, a la sociedad se ha hecho eso, ¿no? Eh, cada 5 minutos estás mirando el celular, ¿no? A ver quién te ha llamado. Y a veces si no te escribe nada, estás preocupado. ¿Por qué no te escribe? Ya, eso ya es de adicción. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ese detalle es diferente a que si te escriben una carta, un memorándum, o que tienes que hacer una tarea y tienes que ingresar, obligado tienes que hacerlo, ya, eso es diferente, ¿ya? Pero cuando tú usas esto, por ejemplo, escuchar música es malo, está bien. Para lectura, también, ¿no? Pero también tendrías que ver qué tipo de lecturas utilices. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le damos
a la distracción, por ejemplo, en las redes. Ahí ya tendrías un peso para ver si hay dependencia o si hay adicción o no hay adicción, ¿no? Por ejemplo, puede decir, ya, vamos a hacer el ejemplo de no depender del celular, ¿ya? ¿Ya? Por unos días. ¿Ya? Si comienza a sentir vacío, la necesidad de agarrar el celular, eso es adicción. Eso sería adicción. ¿Ya? Yo estoy practicando una cosa que a veces no es muy buena, ¿no? Porque yo me voy a la sala y dejo mi celular adentro y como lo tengo como en vibrador, ¿no? No me gusta, nunca me ha gustado utilizar el celular con sonido. Siempre lo tengo en vibrador. Entonces a veces me llaman y yo no contesto, porque no tengo el celular a la mano, ¿no? Cuando me doy cuenta a la hora o 2 horas, me doy cuenta, el celular me han llamado. ¿Ya? Entonces, en parte está mal porque piensa uno que de repente pues no quiero contestarle, no, sino que simplemente no lo tengo a la mano. Y ya me he acostumbrado a eso, a no tenerlo en la mano, ¿no? Y hay otras veces que lo llevo, pues, ¿no? Porque, bueno, para comunicarme o sé que me van a llamar, bueno, ahí está, ¿no? Sí, pues algunos llevan hasta el baño, claro. Y ahí eso es dependencia, ¿no? Y eso es adicción. Llevar el celular al baño, ya pues, ¿para qué lo tienes que llevar? ¿No? Pero pastor, yo tuve un caso, no sé si será dependencia, adicción. Yo tenía a cargo, trabajaba con unos amigos, ¿no? Yo tenía una amiga que se ponía su música, era cristiana obviamente, pero ponía su música y trabajaba bien, pues, ¿no? Pero se había prohibido la música a todos. Entonces era un problema. Hasta que conversé con el jefe y le dije, mira, ella con música me avanza en 1 hora 10 prácticas y sin música en 1 hora me avanza 5 o 6. Entonces él me dijo, mira, si me va a producir más y no me interrumpe al área, ponle sus audífonos y escuche su música. Entonces ahí era un tema contradictorio porque a algunos la música les distrae y a otros la música o alguna distracción les acelera, ¿no? Sí. Por eso hay que saber cómo se utiliza eso, ¿no? O sea, también la música te puede ayudar. Hay gente que si no le pones música se queda, ¿no? ¿No? Entonces hay que también ver qué tipo de cosas. Ahí no hay una dependencia, ¿no? Tiene que ver con producción. Y por eso digo eso. El uso de las redes sociales tiene que ver con eso. ¿Cuánto produces? ¿No? ¿Cuánto es utilizable y adecuado? Pastor, entonces ¿Cuánto es una en el tema de distracción? las redes O una... sociales podemos poner ahí 2 tipos, uno que es perjudicial y otro que es productivo en todo caso, porque en lo perjudicial pondríamos en todo caso esto de la adicción a las redes sociales, porque es una cosa es redes sociales y otra cosa es pues redes que nos sirven, ¿no? Así como por ejemplo el sistema, ¿no? Y otros también métodos de ahí, de las redes que nos sirven, ¿no? Como Claro. ahora para el trabajo y también escuchar música, ¿no? Yo creo que bueno, particularmente yo sí casi con música cristiana pues hago mis cosas, que no me molesta, ¿no? Tranquilo avanzo, como dice el hermano Leoncio. Ya. Y sí, eso sería en Entonces, todo en esta caso 2 temática, temas claro, ahí, ¿no? Sí, hermano, productivo lo y que no productivo, ¿no? está planteando el asunto aquí es la adicción a las redes sociales. Ese es su tema, o sea, ver las redes sociales como algo negativo, ¿no? O puede haber también el trabajo de eso, ¿no? Las redes sociales, su uso y consecuencias, por ejemplo. ¿Qué les parece? Estaría bien, pastor. Pastor, ¿No? quiero hacer un pequeño comentario. A ver, Pastor, el motivo que me ha dado que investigar este tema es que actualmente, como usted dice, ¿no? O sea, vamos a poner los jóvenes, ¿eh? Muchas veces los jóvenes están en casa, pero están adictos a las redes sociales que como si no estuvieran en casa, ¿no? Y eso hace que pierden la relación con sus familiares, ¿no? ya. Sí, eso es verdad. Eso que estoy diciendo, y bueno, como
como el joven tiene tiempo y todo eso, es más dado a eso. Y es una adicción que ahora no se analiza mucho. Ya es un conflicto, como dije, patológico, o para uso de los psicólogos, para trabajar ese aspecto también, cómo desprenderse de esta situación, siendo que ya ahora somos una sociedad de redes, ¿no? Y eso que todavía aquí en Perú, en Latinoamérica, no ha llegado para su máxima expresión, ¿no? O más bien con la pandemia, ahora se le está dando otro orden, ¿no? Entonces, por medio de la pandemia, ahora sí estamos utilizando las redes como deberíamos utilizarlas, ¿no? Para bienestar de nosotros, ¿no? Esa es otra cosa. Acá me está escribiendo varias cosas. Bueno, todo lo que te ponga a Dios está comenzando a ser negativo en nuestra vida. Bueno, sí, todo tiene un límite. A veces el trabajo te obliga a estar alerta a los mensajes. Sí, eso está bien. Mi hijo está en la universidad, parece mi inquilino, porque a veces sus horarios son variados y no lo veo. Se cruzan los horarios. Sí, es verdad. Bueno, ese es otro malo, eso sería otro tema, ¿no? El otro tema, las actividades de la vida posmoderna, ¿no? Y las relaciones intrafamiliares, por ejemplo. Ese sería una problemática. Y es otro tema que trabajar, ¿no? O también podríamos ponerlo de esta manera, ¿no? La posmodernidad y la familia, ¿no? Excelente el tema, está bien el tema. Excelente el tema, está bien. Claro, es un tema que hay que analizar, ¿no? Entonces, ¿cómo no, la posmodernidad y la disolución de la familia? ¿En qué sentido de la disolución? En las relaciones, ¿no? Que no están a tiempo, cada uno tiene sus propias actividades, y no se ve el padre con los hijos, llega tarde casi para dormir y no hay mucha conversación, ¿no? Y al día siguiente de nuevo lo mismo, ¿no? Y el cruce de horarios, cruce de actividades, eso también es una problemática. Sí, se vuelve algo monótono. ¿Ah? Algo monótono se vuelve. Sí, eso sí hay libros, por si acaso, hay libros sobre ese asunto. Sí hay bibliografía, ¿ya? Ahora, todavía estamos recién en esta partecita del tema, ¿ya? Claro, ahora, el asunto es cómo hacer un trabajo, el esquema, ese es el que estamos planteando ahora, ¿ya? No exactamente de trabajar un tema específico, y yo estoy haciendo el azar lo que dijo el hermano, ¿no? Ya, el material ahora, ¿qué material tendríamos que tener para esto? Material. Este solamente es un modelo, pero lo podemos aplicar a los diferentes temas que ustedes están proponiendo, ¿ya? Aquí, ojo, que este curso no es para que ustedes hagan ese trabajo o este trabajo o aquel trabajo, no. Cada curso tiene su línea y su trabajo y su investigación. Acá solamente es para ver cómo desarrollamos, de qué manera lo hacemos y cómo aplicamos eso para hacer nuestra investigación. ¿Correcto? ¿Entienden entonces el asunto? Ya, material entonces aquí. ¿Habrá material bibliográfico? Vamos a poner de todas maneras. Bibliografía. Sí hay. No es mucho, pero hay. Ya se está escribiendo mucho sobre las redes sociales. Y esta gente que está escribiendo sobre las redes sociales especialmente trabaja estadística, ¿ya? Encuestas. Sobre eso trabaja su material. Entonces, ahí ya tienes un material que más o menos se puede utilizar donde hay datos específicos, ¿no? Pero también puedes hacer
Trabajo de campo. Trabajo de campo. Entonces, ahí en el trabajo de campo tienes que hacer, ¿qué cosa? Observación. La observación. ¿Y qué es la observación? Que haces, por ejemplo, el grupo de trabajo, ¿no? Y los jóvenes. O vas mirando en los sectores de la sociedad cuántos están utilizando y de qué manera están usando las redes, ¿no? Y ahí que tienes que hacerte un catálogo y ver entonces una población, más o menos. Por ejemplo, diríamos, trabajas unos, bueno, 50 jóvenes, digamos, y 50 adultos. Ya tienes ahí un grupo de 100. Eso también, claro, no es a mano alzada tampoco, ¿eh? Había que ver cuál es el detalle, pero no queremos hacerlo tan académico y tan científico el asunto, porque hay inclusive una fórmula que se aplica para buscar entonces el universo, ¿no? ¿Ya? Y poder entonces bajo ese universo trabajar el tema, ¿no? Y ese universo tiene que ver con la proyección de tu grupo y cuántos son y todo eso y cómo se da. Y al final te da una cantidad que tú tienes que trabajar. Bueno, digamos que es así, 50 de jóvenes, 50 de adultos. Ya tienes ahí 100. Entonces, primero vas a tener que hacer tu primera observación con jóvenes. Puedes dividir a los jóvenes por ciertas edades, ¿no? La parte de adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y la parte de los jóvenes ya de 18 para arriba, ¿no? A 25. Entonces, más o menos por ahí vas calculando. Y haces entonces tu referencia, ¿ya? Mediante la observación. La observación es el trabajo de campo en donde ve cuál es el comportamiento con respecto a las redes sociales, ¿no? Entonces ahí puedes elaborar cuánto utilizan para entretenimiento, cuánto utilizan para sus compromisos laborales, otro para compromisos familiares, ya, otro para las amistades, ya. Entonces estás desglosando ahí, ¿no? Y otro simplemente para uso de entretenimiento, horas libres, qué sé yo, ¿no? Otro para estudio, ya. Entonces ahí vas a mirar ya algo, vas a tener una base, ¿no? Entonces, observación. Y lo otro también sería el uso de encuestas. Así que hay que elaborar una encuesta, ¿no? Un documento que se aplique para ver entonces el comportamiento, porque una cosa es la observación y tu observación, dependiendo de los puntos, qué cosa es lo que tú quieres y cuáles son los parámetros que tú utilizas para verla y compararlo con las encuestas. Las encuestas, entonces, ahí te medirías un poquito más la cosa, ¿no? ¿De qué manera? Utilizando, por ejemplo, los parámetros sobre tiempo, el tiempo, ¿ya? ¿Qué tipo de redes también utiliza? ¿Cuáles son los tipos de redes? Y también los tipos de edades. Y otro es también el aspecto de que si el grupo juvenil es de mujeres o de varones. Ya también ese es otro, porque las mujeres tienen otros intereses, los varones tienen otros intereses, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso se va a notar en redes, ¿no? ¿Qué más en cuanto a encuestas? Pues entrevistas. Las entrevistas son para afinar el asunto y vas con preguntas definidas, ¿no? Ya específicas, y ahí te van a indicar, bueno, qué redes utilizan, ¿no? Para qué lo usan y cuánto tiempo pasan en las redes, ¿no? Ahora la gente ya no utiliza mucho la laptop, ¿no? Simplemente con tener un celular, ya con tener este aparatito y ya estás conectado, ¿cierto? Ya no necesitas tanto el uso
de la computadora. La computadora es más bien para el trabajo. Yo he visto que por ahí es así, ¿no? ¿Ya? Es más trabajo que otra cosa, ¿no? Yo utilizo, por ejemplo, mucho la computadora para bajar libros, ¿ya? Me bajo cada cierto tiempo libros y casi a diario me envían libros. Entonces los descargo, los meto a mi, ¿ya? Algunos los voy seleccionando, todo va y me gusta el título, va, lo meto, ¿ya? Entonces, ese es un uso que le doy, ¿ya? El otro uso es para trabajo, ¿no? Para tareas, para clases, para reuniones, para diversas tareas que te pueden de comunicación, ¿no? Y para contestar también, ¿no? Y para documentos que me envían y documentos que tengo que enviar, ¿no? ¿Ya? Entonces es necesario. Hasta esa parte no es entonces adicción, ¿no? La adicción ya sería, ¿en qué sentido? En que pues solamente depende del trabajo, ¿no? Ya trabajar también es una adicción cuando solamente haces eso, ¿no? Pero en fin, hay cosas que uno no se da cuenta, pero que puede ser sintomático y es otro lo que se da cuenta. Por eso que aquí en estas encuestas y entrevistas ahí puedes darte cuenta de el uso real y las consecuencias también que te da, ¿no? ¿No? Hay una forma de autismo que nosotros utilizamos, ¿no? El autismo que no poder relacionarte con otro, ¿no? Porque te sientas en ti mismo. Y las redes a veces te llevan a eso. Hay gente, por ejemplo, que usa las redes utilizando otra personalidad y otro nombre, ¿no? Entonces, eso también es una enfermedad. Eso tiene que ver con adicción. Otros utilizan las redes para hacer también sus cositas. También es uno de esos que eso también se puede hacer por redes, también lo hacen. Hay gente que utiliza para eso, ¿no? Entonces, escogen jovencitas o niñas, qué sé yo, y hacen lo que se llama el cibersexo, ¿no? Mandando fotitos por aquí, fotos por allá, mándame esto, lo otro, ya. Y eso es y luego ya eso se convierte en un delito, ¿no? Más que adicción. Pero es una enfermedad, ya, ¿no? Entonces ahí se pueden encontrar esos detalles también, ¿no? A ver, de repente, a ver si dentro de las encuestas o entrevistas, si alguien está dispuesto a entregarte su, su aparato para que lo revises. ¿Ah? Entonces, eso también es un indicio a ver de si hay adicción o no. Dice, no, eso es personal, es privado. ¿Cómo no? Sí, es privado, es personal. Pero si estás dispuesto a compartir esto, no hay nada que extraño, compártelo, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya estarías viendo cuánto de mal uso o de buen uso tiene las redes aquí, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí más o menos. ¿Alguna otra cosa más? De repente, mirar no solamente bibliografía, sino revistas también, ¿no? Revistas, artículos, porque también hay artículos publicados, también puede ser, ¿no? Artículos de especialistas con respecto a eso, sí los hay. Aparecen en los diarios, aparecen en revistas de especialización, ¿no? Hay bloggers también, ¿no? En un blog por ahí puede ver también algo sobre esto. Ya uno va buscando, ¿no? Entonces, encuéstame el artículo materiales en Internet, ¿no? Ya tienes entonces ahí más o menos una forma del asunto, ¿ya? ¿Qué más nos indica el material? Nos indicaba acá, creo que hay que hacer una,
Ya habíamos hecho información, observación, entrevista, lectura de libros, revistas, ya eso está. Ahora hay que organizar el trabajo. Ya. Esa organización de trabajo nos llevaría entonces a hacer qué cosa? Hacer un bosquejo, ¿no? Vamos a decir que ya has hallado todo tu material y dentro de esto ya tienes el acopio material, ¿no? Entonces hay que hacer un intento de bosquejo, un borrador de bosquejo. Vamos a mirar. Aparte de que el bosquejo tiene índice, ¿no es cierto? ¿Qué más? Introducción y ese tipo de cosas, ¿no? ¿No? Índice, introducción. Hasta algunos ponen prólogo, ¿no? Ya. Ya. La temática, ¿no? Entonces aquí pones qué cosa se llama contenido, ¿no? Contenido temático. Esto que le estoy diciendo también va para todo estudio, ¿eh? Se adapta para cualquier estudio, ¿ya? Solo que tengo que escoger. Por ejemplo, cuando es trabajo bíblico, pastoral, teológico, tengo que ver bibliografía, revistas, artículos y todo material de información en Internet. Trabajo de campo no habría, ¿no? Porque no tiene esa observación, cuenta, entrevistas, no. A menos que, por ejemplo, un trabajo de pastoral sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, la problemática de los matrimonios dentro de la población del pueblo por decir, de los girasoles, ¿ya? ¿Ya? La población Los Girasoles, ¿ya? En el sur de Lima, ¿ya? Entonces ahí sí vas a necesitar hacer encuestas y entrevistas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando ahí una situación específica, ¿no? Y con grupos sociales, ¿no? Y esto en las redes te da pie a esto, a hacer encuestas y entrevistas porque estás trabajando con un grupo social, los jóvenes, ¿no? Entonces puede ser. Ahora lo puedes hacer más reducido todavía, ¿no? Porque acá estamos hablando de las redes sociales, ¿no? Uso y consecuencias, o los jóvenes y las redes sociales, o la adicción, ¿no? Juvenil a las redes sociales. Pero ¿qué jóvenes? De repente puede ser de cuál? De clase popular, de nivel medio, de nivel alto, ¿no? Entonces también vas a encontrar diversas situaciones también si hacemos esa disgregación también, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahí vamos. Entonces, contenido temático, ¿cómo lo trabajamos? Primero, número 1, el primer capítulo. Vamos a tratar de trabajar eso, ¿no? Por lo menos unos 3 capítulos ahorita, ¿ya? Y después hacer los subtemas y todo. ¿Cuál sería el primer tema que trabajaríamos acá? ¿Mm? Origen e historia de las redes sociales, ¿verdad? ¿O no? Origen e historia de las redes sociales. Ya. Ahí tienes un punto. Ya. Luego puedes poner otra aplicación de las redes sociales. Ya. Y el tercero sería, ¿no? El uso de las redes sociales entre los jóvenes. Ya.
Y aquí entonces pues problemática del mal uso de las redes sociales. Ya está. Ahí tienes cuatro capítulos, ¿ya? Y todo tiene que ver con las redes sociales, ¿verdad? Y para ser más claro, entre los jóvenes acá, ¿no? Y luego puedes hacer conclusiones. Aportes. Ya está. O también puede ser otra acá, ¿no? Un quinto punto acá, ¿no? Soluciones. Bien que no he utilizado la palabra adicción, ¿no? Pero está presente ahí. De alguna manera, eso es en la investigación vas a ver si es factible hablar de adicción o no de adicción. También ese es el otro lado, ¿no? Esa es solamente una forma. Podemos hablar de otra, orientarle de otro lado. Por ejemplo, con eso de la adicción, como ya lo explicó el hermano. Entonces puedo decir, origen de las redes sociales, la aplicación de las redes sociales entre los jóvenes, luego poder trabajar cómo se forma la adicción, ¿sí?, a las redes sociales, ¿ya? O qué características, ¿no? Nos llevan llevan a los jóvenes a la adicción a las redes. Ese es otro, ¿no? Y luego, ¿y cómo tratar a los jóvenes para quitarles esa adicción? Pues también es otra cuestión, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Seguimos con este origen de las redes y su uso. Ya. 2, ponemos aquí los jóvenes y las redes sociales. Características de la adicción a las redes sociales. Y 4, tratamiento para salir de la adicción a las redes sociales. Para aplicar mejor, bueno, casos resueltos o historia de casos. De casos resueltos.
soluciones prácticas, conclusiones. Ya está. Ahí tiene dos bosquejos. ¿Sí? ¿Podemos mejorarlo? Claro que sí, pero ya más o menos vamos planteando. El segundo está sobre el tema que tú mencionaste, sobre la cuestión de la adicción, ¿no? Pero repetir, este bosquejo, ese intento de bosquejo de hacer es cuando ya tengo todos los datos, cuando ya tengo la investigación, cuando tengo más o menos el peso, y entonces ahora yo quiero tratar de elaborar el asunto. Entonces, esto es lo primero que hago y hago mi tendencia. De aquí trabajaría también los subtemas, porque dentro debe que haber subtemas ahí, ¿no? Entonces, no solamente están los capítulos, sino lo que llamaríamos pues, las subdivisiones, ¿no? Las subdivisiones de los capítulos. Con esto podemos tener aquí fácilmente un libro de 40 páginas más o menos, mínimo, ¿no? Para trabajar eso, ¿no? Y si es una investigación siempre, bueno, puede llegar hasta 30, ¿no? O 25. Bueno, ¿qué les parece? Hay opiniones ahí. A ver. Pastor, una consulta. Sí. En el contenido temático, la parte más importante es el tema, ¿no es cierto? Claro. Puede tener dos temas que son similares, dos temas, dos... Siempre va a haber siempre va a haber una idea central. Hay una idea central. Y el tema que tú trabajas, la idea central corresponde a ese tema. ¿Ya? Cuando haces una investigación tienes que trabajar un tema. No puedes trabajar dos, a menos que estén relacionados. De repente, no sé, ¿a qué te refieres en cuanto a eso? Que estén relacionados. Ya. Porque que hacen uno solo, en todo caso. Ya no sería dos temas, sino uno solo. Un tema compuesto, ¿no? Por ejemplo, el tema aquí, la adicción a las redes sociales. Ya no sería las redes sociales el tema, como hemos puesto, por ejemplo, aquí. Aquí sí, en las redes sociales, este es el tema, ¿no? Y la idea de cómo hace su uso. En cambio, acá trabaja las redes sociales, pero está hablando de la adicción, ¿ya? Y te dedica hasta 3 capítulos sobre el asunto, ¿no? Entonces, una cosa es decir uso de las redes sociales y otra cosa es adicción a las redes sociales. ¿Ves? Son dos temas diferentes. Diferente. ¿Ya? Bien. Inclusive acá, para hacerlo más, los jóvenes y la adicción. A las redes sociales. Está. Desde segundo capítulo ya yo lo estoy planteando acá, ¿no? Este de acá solamente es primero es para una cuestión de introducción al tema, nada más, ¿no? A las redes, en forma general. Y luego ya trabajo la problemática en sí. Bien, díganlo además, a ver qué les parece. ¿Está bien? ¿Hay que mejorar el asunto? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? Hermana Aide, ¿su apellido cuál es? Pino Rodríguez, pastor. ¿Ah? Pino Rodríguez. Ya, Pino, Aide Pino, ya. Sí, porque no había puesto el apellido y solamente estaba el nombre. Sí, está Pongan su excelente, nombre pastor. también en los trabajos que Ya, pongan su nombre.
¿Ya? Ya, ¿qué le parece a ustedes? Bueno, este es lo que hemos hecho acá. No sé si alguno quiere alguna cuestión, alguna pregunta, una inquietud, ¿ya? Alguna duda. Si no, dejamos acá y más bien hacemos un trabajo, ¿ya? Por hacer esto mismo que hemos hecho acá, ¿ya? De trabajo de investigación sobre un tema que ustedes tengan. ¿Ya? Cualquier tema que ustedes quieran. Básicamente me gustaría que sea desde el lado de lo que estamos haciendo en el seminario, ¿no? Biblia, teología, pastoral, puede ser. O ministerio, ¿no? Dentro de esos 4 ángulos puede ser. Pastor, una Pero también si consulta. ustedes quieren de historia, de geografía, lo demás, puede ser. Sí, hermano. El contenido temático que está ahí, del 1 al 7 primero, y el otro del 1 al 7, ¿los dos hay que hacerlo o escogemos uno de los dos? No, Los dos son ejemplos. es solamente los dos son ejemplos, pero Ya. este tiene un tema y acá hay otro tema. Sí. Acá el tema solamente es el uso de las redes. Y acá es la adicción a las redes sociales. Mejor dicho, ustedes hay que hacerlo todo, ¿no? Sí. Entonces, son dos, mejor dicho, acá hemos hecho 2 bosquejos para 2 trabajos diferentes, ¿ya? Que van a tener resultados diferentes también. Pastor, un favor, ¿puedes subirlo más arribita, por favor? Eso lo va a pegar al muro, creo. ¿No, pastor? Sí, claro que lo voy a hacer así. O sea, voy a guardarlo y se los Ok. enseño a ustedes, ¿ya? Voy a ponerlo como ejercicio. Uh-huh. Ya, aquí lo tengo y ahora se los entrego. ¿Ya? Listo, pastor. Muchas gracias. Entonces, lo voy a poner ahí y ustedes me mandan entonces sus tareas. ¿Ya? ¿Cuándo, pastor? ¿La otra semana? Para la otra semana sería, porque Pastor, esta es la segunda tarea que nos había dejado, ¿verdad? Sí, esta es una segunda tarea. Porque usted nos dejó para hacernos preguntas. ¿Ese no es eso? No, las preguntas eran del primer trabajo. Ah, porque el primer trabajo yo he hecho un resumen, pero no he aplicado esas preguntas. ¿Teníamos que hacer entonces? Sí, esa parte sí. Lo he hecho de diferente manera, pero yo solo estoy aceptando. Además que todavía hay algunos que no me han entregado. ¿Ya? Entonces van a hacer 2 trabajos y sería una prueba para la próxima semana. ¿Ya? Okay. Pastor, una consulta. El trabajo que yo envié, entonces tendría que mejorar. Sí, bajo el material, pues estamos haciendo eso, sí. A ver, ¿quién estaba hablando? Pastor, una consulta. Entonces, el trabajo que mandé ahora, tendría que mejorarlo, ¿verdad? Analizarlo y mejorarlo. Ya. ¿No, pastor? ¿O tendría que hacer otro? A ver, no te escuché claramente. A ver, ¿qué dices? El trabajo que ya mandé, que usted me lo acaba de corregir, ¿eso lo podría corregir, bueno, y mejorarlo como tal, o tendría que hacer otro? Ya. Sí, eso puede serlo. ¿Eso lo hiciste libremente tú o cómo? Sí, pastor. Fue libre, entonces. Ya, entonces... Pastor, otra pregunta, Pastor. ¿Podemos también modificar el contenido temático de acuerdo al tema? Claro. ¿O tenemos que ser específicos? Claro, se supone que No, de acuerdo no. al tema podríamos modificar. Claro, el tema va a ser siempre específico, pero el contenido temático tiene que ver con esa temática específica. Sí, Pastor. ¿Ya? Entonces ustedes ya lo acomodan, pero siempre tiene que ir bajo la línea del trabajo que ustedes están presentando, ¿no? Es hablar, por ejemplo, si ustedes van a hablar y hablan de
digamos, del matrimonio, ¿ya? No van a hablar de la familia, o a veces se termina hablando de la familia. Matrimonio es una cosa, familia es otra, ¿no? Entonces, porque son muy semejantes, muy parecidos, pero son dos temas diferentes, ¿no? Entonces hay que tener ese... Claro, por eso le decía de que podría variar por decir, en el contenido uno, ahí puede variar, si suponemos, por decir, el tema del matrimonio, varía. Acá abajo también podría variar. Si elegimos, por decir, bibliografía, también podría variar. O sea, a eso me refiero, pastor. Pero eso tenía que ver con la naturaleza de trabajo. Por ejemplo, si quiere hablar de la familia cristiana, ya muy bien, entonces hay que buscar bibliografía. De eso hay como 8, 10, hasta 20 libros pueden contar sobre familia cristiana. Ya. Ahora, ¿qué cosa es lo que quiere hablar de la familia cristiana? ¿Los principios bíblicos sobre la familia cristiana? ¿O cuál es el orden cristiano de la familia? ¿O de repente quiere hablar sobre el desarrollo de la iglesia, de la familia cristiana, la iglesia evangélica tal o cual? Ya. ¿Se da cuenta? O sea, depende de cómo yo voy a especificar mi trabajo para hablar acerca de la familia. Puedo hablar la familia y los peligros sí, la familia y los riesgos y peligros dentro del mundo posmoderno o dentro de la posmodernidad. O también puedo poner así, la familia y los peligros en el mundo contemporáneo. Ya. Podría ser también eso, ¿no? Entonces, amén, pastor. De acuerdo a la temática, voy a ver cuál es la especificidad y dónde voy a trabajar el asunto. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahí tendríamos todo, hermanos. Espero que les sirva de útil este trabajo. ¿Ya? Y Pastor, una última pregunta, por favor. Sí, sí. El tema que vamos a realizar, que vamos a desarrollarlo, ¿lo vamos a hacer así en forma detallada o vamos a profundizarlo? No. Solamente ustedes tienen que hacer el detalle de cómo hacer el trabajo o cómo organizarse para hacer el trabajo. No quiero que me hagan el trabajo en sí mismo, porque eso no es el propósito. ¿Ya? Yo no voy a pedir a ustedes que me hagan el trabajo, porque no corresponde. Solamente es cómo ustedes harían su trabajo, cómo lo desarrollarían. Hasta que ¿Cómo vamos a aplicar lo que usted nos ha enseñado ahorita? Eso sí, así es. Eso nada más. ¿Ya? Ya lo otro, eso corresponde a cómo van a ser sus temáticas. Por eso es que yo no les voy a hacer un trabajo que tiene que ver con su propio desarrollo. Eso ya es decir, este formulario que estamos haciendo es lo que es para que ustedes puedan desarrollar sus tareas a lo largo del estudio. ¿Ya? Eso es solamente la parte práctica. Luego ahora vamos a hacer cómo va a ser la portada, cómo va a ser el tamaño, las letras que vamos a utilizar, todo eso es otro detalle también, ¿no? Y que tienen que aplicar. Muy bien. No. ¿Está claro? Sí, porque el asunto no es que aquí hagan un trabajo y lo desarrollemos y lo terminemos. No es la idea, tampoco nos da el tiempo. ¿Ya? Es solamente para que tengan a ustedes la forma de cómo realizarlo y luego ustedes lo desarrollan. Ya, el contenido mismo, lo que van a encontrar ustedes, eso ya está en su investigación. Yo no voy a hacer ese aspecto. ¿Ya? Entonces, eso ya depende de la orientación de los cursos. Ahorita
no tengo los cursos que ustedes están desarrollando. Puede ser, por ejemplo, teología, va a ser historia de la iglesia, en fin, ahí hay muchas temáticas que trabajar. De repente a la próxima semana les planteo alguna cosita por ese estilo y ahí elaboramos. Voy a buscar algunos trabajos que tengo por acá y se los muestro, ¿ya? Para que entonces pueda servir de modelo. Y ¿Cuántas hojas tiene que tener? Eso depende de la naturaleza del trabajo. Si es una monografía, pues puede llegar a 20 páginas